Mi madre estaba durmiendo cuando escuchó que alguien la llamó por su nombre con una voz firme. Le habló varias veces hasta que la despertó. Cuando abrió los ojos, dice que había un hombre sentado sobre ella diciendo su nombre. Ella intentó levantarse y gritar. Buenas noches y bienvenidos a su canal. Les tenemos historias aterradoras y que no los van a dejar dormir por varias noches. Es momento de que se suscriban. ¿Están listos? ¿Escuchas pueblos y leyendas? Yo soy Hugo Flores. Comenzamos. Yo les voy a contar la historia de cómo viví en una casa donde hubo un suicidio. Y cada noche escuchaba el momento de la muerte una y otra vez. Hace años vivíamos en la colonia Mixcoac, en Apodaca, Nuevo León. Yo tenía por ahí de 12 años y rentamos una casa muy barata. De hecho, a mis papás se les hizo súper raro que el precio era muy bajo. Necesitábamos dónde vivir y no había feria. La casa era grande, pero lo más raro es que en la parte de atrás tenía una casa en ruinas, como si no lo hubieran terminado de construir. Por dentro de la casa había un cuarto que según la dueña era su bodega, donde nos pedía de favor no entrar y solo dejar todo ahí como estaba. Voy a comentarles lo que sucedió día tras día, hasta el triste final. Tiempo después yo, merodeando en la parte de atrás, encontré fotos de una familia que no se parecía en nada a la dueña. En la foto estaba una mujer, un bebé, un señor y un pato. Sí, así como suena de extraño, un pato. Después un vecino nos dijo que vio una sombra salir de mi casa y volver a entrar justo en donde estaba ese cuarto al que no teníamos acceso, porque tenía una ventana hacia la calle. Otro día yo estrenaba una cámara de video que mi amigo me prestó para que grabara en VHS y tenía modo nocturno. Grabé dentro del cuartito y vi un vestido de novia colgado, muy viejo, y un par de coletas de cabello colgando del vestido. Se me hizo extraño, y al ver de nuevo el video, se los juro que noté que las coletas terminaban en un par de orejas, como si fuera un rostro escondido en la sombra. Otros días comencé a escuchar cada noche a las 11 cómo se caía una silla, según yo desde la cocina, como si alguien la lanzara, pero al ir a ver, no había ninguna silla tirada. Noches más adelante me volví a meter a las ruinas de la casa. Oh, sorpresa, encontré los huesos del pobre pato, ya sin piel, pero con algunas plumas que cuidaban lo que quedaba de los huevos podridos de pato. Me dio tristeza, pero justo cuando los encontré, volví a escuchar la silla caer. Esta vez el sonido venía directo del baño. Al entrar solo vi como si la regadera estuviera temblando, como si le hubieran pegado al tubo. Para esto yo ya les había contado a mis papás y me dijeron que ni al caso, que no me creían. Pero después de esa última noche, al día siguiente al volver de la escuela, extrañamente estaban todas nuestras cosas en bolsas empacadas. Me llevé la sorpresa de que ese mismo día nos cambiamos de nuevo y la verdad nos fuimos muy apurados, con miedo, y yo no entendía por qué. Meses después mis papás me contaron, gracias a una prima que se peinó, fue que nos cambiamos, porque esa misma noche que yo encontré el pato, ellos vieron en el techo, que tenía una parte de lámina, como un par de dedos estaban queriendo entrar por la lámina. Eran dedos putrefactos, con un olor horrible, y se escuchaba una voz muy quebrada que no podía respirar. Del miedo empacaron todo, y al día siguiente nos fuimos de la casa. También me confesaron que el precio tan barato era porque los vecinos le dijeron a mi papá que una mujer tuvo a su bebé hace años. Vivía en esa casa con su esposo y su mascota. Sí, como ya suponen bien,
un pato. Pero por la depresión posparto se metió al baño con una silla y se colgó de la regadera, tirando una silla y muriendo a los minutos, mientras su esposo estaba en la sala con el bebé. Esa silla era la que yo escuchaba cada noche caer, y la regadera temblaba como si todavía tuviera la cuerda colgando. Por eso la renta era tan barata, y el cuarto donde no podíamos entrar tenía el vestido de novia de la señora, sus pertenencias y todo lo de ella, porque el esposo, con el corazón roto y con el coraje por lo que hizo, se fue de la casa con su bebé, pero dejó todas sus pertenencias. Supongo que condenando a que la mujer pasara toda su inmortalidad residencia en ese lugar. La casa es fecha que se renta y se encuentra en la colonia Mixcoac, en Apodaca. Por si les rentan una casa barata ahí, tengan mucho cuidado. Yo tengo una historia. Aclaro, no es mía. Le pasó a mi madre. Cuando mis abuelos se separaron, era difícil cuidar a mi mamá porque los dos trabajaban y mis tíos, sus hermanos, también trabajaban. Entonces, a los 5 años, a mi mamá la dejaron con mi bisabuela, que vive en un rancho en Juárez, Nuevo León. Ella se pasó un año ahí completo, ayudándole a mi bisabuela a cuidar los animales, a alimentarlos. Entonces, 2 meses antes de que se regresara con sus papás, mi madre, como era una niña, no tenía con quién jugar. Así que ella cuenta que de pronto un día conoció a una niña con la que jugaba todos los días a partir de ahí. Esta niña llegaba en las tardes y se iba antes de anochecer. Mi mamá decía que era una niña con 2 colitas de caballo, vestido celeste, pero una bata blanca, demasiado blanca. Entonces se pasaban toda la tarde jugando. Para no hacerlo más largo, mi mamá dice que 3 o 5 días antes de que llegaran mis abuelos, dice que un día esperó a la niña, pero ella ya nunca regresó. Al día siguiente dice que también la esperó. Tampoco llegó. Pero sí vino alguien más. Los hermanos de la niña. Dice que le comentaron que ella ya no iba a venir porque según se la había llevado su papá muy lejos y que jamás iba a volver. Luego se fueron los hermanos y jamás volvió a saber nada, ni de la niña ni de sus hermanos. Días después llegaron mis abuelos y se la volvieron a llevar a vivir con ellos. Cuenta mi bisabuela que ella veía a mi mamá jugar y que mi mamá le decía: «Estoy jugando con ella a los patitos». Pero mi bisabuela no veía a ninguna otra niña. Lo tomó normal pensando que era la imaginación de mi mamá. Esta historia me la ha contado mi mamá muchas veces y jamás cambia nada de detalles. Siempre me dice lo mismo, hasta de los patitos y el tipo de ropa que portaba la niña. Dice mi bisabuela que hace muchos años una familia vivía por ahí, cuando mi abuela, la mamá de mi mamá, vivía también en el rancho. Dice mi bisabuela que recuerda que le dijeron que el señor se había robado a la niña más pequeña y jamás volvió. Ellos se cambiaron de casa y ya no volvieron a saber nada de esta niña. Hace aproximadamente unos 3 años yo trabajaba en una estación de Pemex, en un boulevard que está subiendo un cerro. Es poco común que personas pasen a pie por ahí. Bueno, pues yo trabajaba ese día en el turno de la noche, en el cual solo éramos el encargado del turno y el que despachaba, es decir, yo. A mí me tocaba quedarme afuera mientras que el encargado tenía su área de trabajo en las oficinas. Para no pasarla solo esa noche, me acompañó mi pareja a velar. Eran las 2:30 de la madrugada aproximadamente. Estábamos en el auto de ella platicando y viendo una serie en el teléfono, cuando escuchamos que preguntaron si podían usar el baño. Cabe aclarar que no nos dimos cuenta cuando pasaron por detrás del auto. Cuando volteamos, vimos a una mujer delgada, estatura como de 1,5 metros, piel morena y cabello negro. Iba con un pantalón blanco y unos zapatos negros.
Recuerdo escuchar que el encargado le dijo que solo empujara la puerta. Algo pesada, por cierto, ya que era de herrería. El baño solo tenía una entrada y una ventana del mismo lado de la puerta. En eso volteé a verme. Cuando la vi a los ojos me incomodé. Los tenía muy oscuros, como si trajera ojeras pero muy marcadas. La cara delgada y larga. Parecía alguien que consume drogas y que vive en la calle. Yo pensé que venía con alguien más y que pensaban asaltarnos. Entonces no dudé y encendí el auto para alejarme un poco de ahí y quedar de frente a la salida para irme en caso de que llegaran a robar. Total que no pasó nada. Nos quedamos sacados de onda por la apariencia de la mujer y hasta bromeamos en que saldría como la niña del exorcista, caminando al revés y con las manos y los pies. Total que aún se miraba que se asomaban por la ventana del baño, como observándolo todo, viéndonos. Pasaron alrededor de 30 minutos y no salía del baño, así que llamé al encargado para hacerle saber que estaba todo muy extraño. Luego de una hora, no salía. Decidimos llamar a la policía para que fueran a investigar, pues pensamos que quizás necesitaba ayuda o le había pasado algo. Después de unos 40 minutos aproximadamente, llegaron 3 unidades de la policía. Salió el encargado. Yo bajé del auto para ir con ellos. Nos preguntaron qué necesitábamos. Les comenté lo sucedido. Se dispusieron 2 oficiales mujeres a entrar al baño y a revisar. Cuando salieron, nos dan la sorpresa de que el baño estaba vacío, que no había nada ni nadie ahí. En ese momento nos miramos sorprendidos, pues nunca salió esa mujer, ya que todo el tiempo estuvimos pendientes. Y hasta es raro porque en ese tiempo ningún auto pasó a cargar combustible y la carretera estaba completamente sola y en silencio. Total que un policía hizo la broma diciendo: «Ni modo, amigos, ya se les apareció la muerta». Nunca supimos qué fue o qué pasó. Pedimos que checaran las cámaras, pero el gerente no nos dijo nada. Quizás ni siquiera revisó. Esto me pasó cuando tenía 9 años, en casa de mis papás, donde crecí con mis hermanas. Era una tarde soleada. Estábamos en la sala mirando televisor, mi mamá, mi hermana mayor, mi hermana la del medio y yo. Cabe decir que a mi costado izquierdo hay unas escaleras que conducen al segundo piso de esa casa, y en el mismo sitio, pero de dicho piso, hay otras escaleras que conducen a la azotea. Ahora bien, tanto en la planta baja, el primer piso y el segundo piso, hay un baño completo en la misma zona, al costado izquierdo de las escaleras. Por el diseño de la casa es posible ver quién ingresa o sale del baño que se encuentra en el siguiente piso, si uno está en el sofá enfrente del televisor en la sala. Sin embargo, solo es posible ver los pies, las piernas y ligeramente el tronco de quien entre o salga de dicho sitio. Bueno, tras explicarles esto, retomo lo que ocurrió esa tarde. Mientras veíamos el televisor, mi mamá, mis hermanas y yo, noté con el rabillo del ojo que un ser vestido de blanco, piel pálida, solo eran visibles sus tobillos y un poco en sus pies, y unos zapatos de piso también blancos, salió del baño. De inmediato volteé la mirada, pensando que había imaginado aquello. Sin embargo, para mi sorpresa, mi hermana, la de en medio, también volteó, ante lo cual solo le pregunté impactado: «¿También lo viste?». Ella me respondió: «Sí». Yo le pregunté: «¿Era una mujer blanca con vestido blanco?». Ella, asustada, me dijo: «Sí, y con zapatos blancos». De inmediato abrazamos a mi mamá. Nos pusimos a llorar, pero ni mi madre ni mi hermana la mayor lograron percibir aquello. Desde ese día evitaba ver así ese sitio, sobre todo cuando estaba en la sala. Me daba terror pensar que podría percibir algo más nítido o más escalofriante. No me explico cómo es que mi hermana y yo percibimos exactamente lo mismo.
Me da pavor recordarlo porque ocurrió de día. La verdad, en casa de mi mamá, y digo de mi mamá porque ya falleció mi papito, siempre llegamos a sentir algo de temor o miedo. Hace aproximadamente 15 años fuimos de vacaciones, mi hermana, mi mamá y mis abuelos, a casa de la mamá de mi abuelito. Como ya tenía muchos años que mi mamá no iba a Veracruz y por ende no veía a sus primos y tíos, una tía de ella nos invitó a pasar unos días en su casa en un pueblo cercano. Me parece que ese pueblo ya pertenece a Puebla y no a Veracruz. El caso es que nos fuimos con ella. Fuimos mi mamá, mi hermana y yo. Una vez que estábamos en su casa, ya en la noche, nos dieron un cuarto para que durmiéramos las tres. Durante la madrugada, a mí me dieron ganas de ir al baño y me levanté. Para llegar al baño había un pasillo que conectaba con la sala y el comedor. El punto es que justo cuando iba pasando frente al comedor, vi de reojo un hombre grande, con un sombrero. Estaba sentado en una silla. No le pude ver la cara porque había una ventana a su espalda. Entonces estaba a contraluz. Algo en ese momento me dijo que lo que estaba viendo no era normal. En mi miedo solo lo ignoré y seguí hasta el baño. De regreso pasé rápido sin voltear y me metí a la cama. Al día siguiente se lo conté a mi mamá y mi mamá se sorprendió mucho, pero no me comentó nada hasta la hora del desayuno, cuando su tía preguntó cómo habíamos dormido. En ese momento mi mamá le contó lo que yo le había dicho, y ella empezó a platicar algo que le pasó durante la noche. Mi madre estaba durmiendo cuando escuchó que alguien la llamó por su nombre con una voz firme. Le habló varias veces hasta que la despertó. Cuando abrió los ojos, dice que había un hombre sentado sobre ella diciendo su nombre. Ella intentó levantarse y gritar, pero no se podía mover. Entonces él la empezó a ahorcar y ya se estaba quedando sin aire. En ese momento él le decía: si te duermes te vas a morir. Se lo repetía una y otra vez, hasta que ella se quedó dormida. Al terminar de contárselo a su tía, ella nos contó que eso ya le había pasado a ella y a su hija, que era algo muy común en ese pueblo porque las mujeres tenían por costumbre mandar a matar a sus esposos si las engañaban o maltrataban, y que luego los encontraban colgados, ahorcados. Entonces ella creía que eran los espíritus de esos hombres que atacaban a las mujeres en sueños o por las noches. Hay detalles que no recuerdo, ya que yo debía tener apenas unos 8 años de edad.